Texto es un conjunto coherente de enunciados relacionados entre sí, ya sea oral o escrito, que busca transmitir un mensaje que adquiere sentido de acuerdo con el contexto. Las características del texto son la coherencia, que no es más que las distintas ideas presentadas logren organizar una idea general. La cohesión, otra de las características del texto, se encarga de dar significado y mantener la relación entre las ideas expresadas en él. Por último, tenemos la adecuación, que es el cuidado al construir el texto tomando en cuenta las necesidades y condiciones que éste debe tener para que llegue al lector deseado. Tipos de textos. En efecto, las características que presenta el texto se integran de acuerdo con su objetivo y el tipo de lector que persigue. A continuación se presentan los tipos de textos más comunes o utilizados. Expositivo científico. Estos textos provienen de la comunidad científica con el propósito de dar a conocer los resultados de alguna investigación. Su vocabulario es técnico, sigue una estructura definida y generalmente están dirigidos a especialistas del área. Estos textos se clasifican en didácticos, divulgativos. Informativo. Tiene la finalidad de informar. Se publica en revistas o periódicos, donde se comentan los hechos o acontecimientos más sobresalientes de la comunidad, región, país, etc. Literarios. En este tipo de textos, el autor expresa sus sentimientos, proyecta la realidad como la percibe, utiliza el lenguaje metafórico rico en expresividad. Son textos subjetivos y pueden ser interpretados según el punto de vista del lector. Descriptivos. Exponen las características o cualidades de objetos, animales, personas, etc. Incluso los conceptos pertenecen a los textos descriptivos. Los argumentativos. Estos textos exponen ideas o razonamientos a favor o en contra de determinado tema. Su objeto es persuadir o convencer por medio de la exposición de ideas de una forma coherente y estructurizada. Estructura de textos. Un ejemplo típico de la estructura de un texto es el narrativo. El texto narrativo es una sucesión de acontecimientos reales o ficticios relacionados entre sí. Dichos textos cuentan con 6 elementos básicos que son los siguientes. Texto descriptivo. Se refiere a las características propias de un objeto. Es un análisis que ofrece su descomposición en partes o elementos, atribución de propiedades o cualidades. Existen 2 tipos de descripción. La técnica, fundamentada en la objetividad, pues la información no se distorsiona por la opinión o punto de vista de quien describe. Se utilizan palabras técnicas y solo se explican las características que se quieren presentar. Texto descriptivo. Se refiere a las características propias de un objeto. Es un análisis que ofrece su descomposición en partes o elementos, atribución de propiedades o cualidades. Existen 2 tipos de descripción. La técnica. Texto argumentativo. Este tipo de texto tiene como objetivo exponer opiniones con la intención de persuadir o convencer al receptor, probar o demostrar una tesis. En él se presentan premisas o datos que ayudan a obtener una conclusión. La estructura de los textos argumentativos es la siguiente. Introducción. Parte de donde se anuncia el tema que se tratará, la postura que se va a defender y se hacen menciones importantes para llamar la atención del receptor. Tesis. Consiste en expresar lo que se pretende demostrar. Puede ser implícita o explícita. Argumentación. Son las razones sustentadas que se presentan para convencer al receptor. Aquí se pueden utilizar ejemplos, analogías, citas de autoridad, etc. Conclusión. Aquí se sintetizan las ideas más importantes, el plan de acción, consecuencias, etc. Modos discursivos. Los modos discursivos son las formas auxiliares de la comunicación que nos ayudan a ordenar las categorías gramaticales o palabras para aplicarles a la finalidad discursiva que sea nuestra intención comunicativa usar. Y por mi parte es todo.